Las ideas no viven en los libros, habitan en las calles, en nuestras preguntas, en las luchas y en la esperanza. Este es un espacio para explorar la teología, la filosofía y la realidad, sin miedo a la duda y con ganas de dialogar. Bienvenidos a Más allá del texto, un podcast donde leemos, pensamos y conversamos sobre fe, ética y sociedad. Aquí vamos más allá de las palabras para encontrar su eco en la vida. ¿Listos para el viaje? ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estén escuchando este video. Gracias por escuchar una vez más este podcast, Más allá del texto, en donde conversamos siempre acerca de cristianismo, de las cosas que nos importan, de religión, a veces de filosofía. Y hoy tenemos el gusto de tener un invitado, Anderson Junio, que ahora lo vamos a presentar y le vamos a pedir también que se presente porque él sabe hacerlo mejor que nosotros. Pero nada, muy contento de estar aquí, y le voy a decir a David que nos salude y después procedemos a presentar a Anderson. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a quienes estén escuchando nuestras bellas voces. Gracias una vez más por estar en este podcast, y queremos presentar a un invitado muy especial con un tema también muy especial que vamos a dialogar hoy. Okay. Anderson. Sí, bueno, antes de que Anderson hable, de pronto decir que Anderson es nuestro amigo de hace algún tiempo. Lo conocemos por el estudio de la teología, pero él va más allá, ¿no? Él es, además de haber estudiado teología, tiene otro grado, ¿no es cierto? Creo que estudiaste como administración, ¿no es cierto? Correcto. Y ahora también está haciendo una maestría en, se me acabó de ir, en Ciencias de la Religión, exactamente. Entonces, bueno, él se va a presentar de mejor manera, es brasileño, y es un gusto, un placer tenerte aquí con nosotros, Anderson. Gracias, Panchito, Devinho, un placer estar aquí con cada uno de ustedes, que son mis amigos queridos. Hola con todos que nos están viendo y que nos van a ver también después. Como dijeron Francisco y David, mi nombre es Anderson Junior, yo soy brasileño, y por ese acento, ¿no? Ese acento brasileño. He estudiado teología también en Semisud, ¿no? Y por eso conozco a Francisco y a David. Ahorita estoy haciendo esa maestría en Ciencias de la Religión, que es una temática importante para mí también. Incluso el tema que estamos tratando hoy tiene que ver con mi investigación que estamos llevando a cabo ahí en la universidad, en la PUC, ¿no? Aquí en Brasil. Y también en la iglesia tenemos algunos trabajos ahí, ¿no? Yo soy evangelista en la iglesia, también actúo con los jóvenes, con las clases de la escuela dominical, también estamos apoyando y eso, ¿no? Y para mí es un placer, un gusto estar aquí con ustedes, y espero que sea una conversación súper chévere y que podamos también, en todo caso, salir de aquí con un poquito más de conocimiento acerca de esos temas que vamos a toparlos en esta ocasión. Así es, y bueno, Anderson mencionó algo acerca de que el tema de hoy tiene que ver con el tema de su tesis, ¿no? Pero tal vez quienes nos escuchan todavía no saben cuál es el tema de hoy, así que de una vez para mencionarles que el tema de hoy tiene que ver con cristianismo y política, ¿no? Y es un tema que hemos considerado relevante, sobre todo en estas épocas, ¿no? En épocas donde creo que en la mayoría de países hay como una política bien polarizada, ¿no? Las personas están como entre dos bandos bien marcados, por lo menos eso es lo que sucede acá en Ecuador. No sé cómo será allá en Brasil, Anderson nos dirá, pero vemos así como esa polarización política. Vemos también el resurgimiento de las ideas de derecha, de los discursos de pronto que son un poquito, para mí, un poquito difíciles de digerir en Europa, sobre todo, ¿no es cierto?, contra los migrantes y todo ese tipo de cosas. Entonces es un tema que para nosotros es relevante el día de hoy, por eso hemos querido toparlo. Y además porque también hace poco, estamos grabando esto un sábado,
la semana pasada, el domingo de la semana pasada, hubo también la inauguración de una iglesia enorme, ¿no? En Argentina, en el sector del Chaco, me parece, y el orador invitado, el predicador invitado, si se puede llamar predicación a lo que hizo, fue el presidente de la República de Argentina, ¿verdad? Y este es el señor Javier Milei, ¿no? Entonces, un poco poner sobre la mesa ese primer tema. No creo que no vamos a hacer un análisis de lo que dijo, de su discurso, ni nada, solamente como esbozar una breve opinión acerca de qué les parece que el púlpito, no creo que sea la primera vez, ¿no? Pero en esta magnitud de un jefe de Estado tomando el púlpito de esa manera, sí llama bastante la atención, ¿no? Entonces, no sé qué opinión les merece. Podríamos comenzar por ahí la conversación. Sí, Ponchito, eso que dices para mí es importante porque en la maestría estamos estudiando también, estamos viendo que, o sea, primero que tenemos esa idea de secularización, ¿no? De que hay una distinción clara entre iglesia y Estado. Que el Estado es una cosa, la iglesia es otra cosa. Y sí, o sea, las cosas están separadas, ¿no? Sin embargo, me parece que hay una zona gris donde esas cosas se mezclan, ¿no? Y en todo caso también hay momentos que la política hace uso de la religión para legitimarse. Por ejemplo, en la Constitución de Brasil dice: Brasil es un país soberano, pero la palabra soberano no tiene su origen en la política. La palabra soberano es de origen teológico. Es una palabra teológica. Entonces es interesante eso, lo que va a decir Durkheim, ¿no? Que nuestra episteme es una episteme religiosa, ¿no? Entonces hay momentos que la política y la religión se mezclan y es como que uno no logra distinguir, ¿no? ¿Qué es cada cosa? Es interesante, como dijiste al principio, de esa polarización política que hay. Me acuerdo que en 2023 me fui a Holanda a hacer una investigación académica ahí en la Universidad Libre de Ámsterdam, ¿no? Y ahí trabajamos justamente ese concepto de secularización, de polarización política, ¿no? Entre Lula y Bolsonaro. Es interesante ver cómo eso también todavía persiste en América Latina, ¿no? Hablando de nosotros, por ejemplo. Eso lo que hizo Milei me parece muy curioso, porque como bien dices, o sea, parecía mismo un predicador, ¿no? Y en un templo gigantesco, ¿no? Me parece que como de 15,000 personas, ¿no? Y él estaba ahí hablando como si estuviese predicando mismo, pero eso para nada es una predicación, no está lejos de ser predicación eso. Pero es un agente político que tiene voz en un servicio religioso. O sea, es un fenómeno que tiene que ser analizado de forma de una forma más adecuada, ¿no? Y todo lo demás. Y me parece curioso eso, ¿no? Me parece curioso que cada vez nosotros vemos que la política usa de símbolos, de elementos religiosos para que en todo caso pueda, como dije, tener más legitimidad, ¿no? Porque la religión tiene ese poder, ¿no? De traer una cohesión social. La religión también tiene ese instrumento de control, ¿no? Entonces, una cosa es que yo diga que yo quiero algo. Otra cosa es que yo diga que Dios me dijo que Francisco tiene que darme algo, que David tiene que darme algo. Hay otra dimensión en eso, ¿no? Entonces, tal vez por eso, por el poder que tiene la religión, y desde hace muchos años, porque como dije, y muchos milenios, ¿no? Desde siempre. Es lo que va a decir, por ejemplo, Mircea Eliade, ¿no? El homos religiosos, ¿no? Que nosotros tal vez tendríamos esa tendencia, ¿no? A la religión. Entonces, muchas veces la política va a hacer uso, y eso no es nuevo, ¿no? No es nuevo. La política muchas veces va a hacer uso de la religión para que pueda legitimarse y para que la gente también pueda tener, para que pueda hacer una cohesión, ¿no? Con la gente, porque la religión tiene ese poder, ¿no? De cohesión y de todo eso. Sí, excelente, Anderson. No sé si David nos quiere contar algo al respecto.
Y si no, pues yo tengo varias preguntas, no sé, David, cuéntanos. Bueno, me parece muy interesante, ¿no? Yo conocí esa historia, la noticia sobre Milei por TikTok. ¿No? Le decía Milei predicando en una iglesia que puede salir mal. Y ahí es cuando me doy cuenta de, wow, qué interesante ver que sucede esto, porque uno pensaría, bueno, estamos en un estado laico, se habla de laicidad, y, y a veces, como dijo Anderson, hay esta zona gris donde se unen las dos cosas. Aquí, por ejemplo, en Ecuador sucedió que en el tiempo de votaciones de campaña política, los candidatos fueron a las iglesias y el pastor de una iglesia oró por una de las candidatas y el otro a través de imágenes y videos se mostraba a él como parte dentro de una iglesia. Entonces en el Ecuador también ha habido estos intentos. Entonces me parece muy interesante, ¿no? De esta instrumentalización religiosa y la política. Uh-huh. Y es loquísimo porque como bien mencionan ustedes dos, es algo que aunque supuestamente nuestros estados son laicos, como decía Anderson, incluso en la terminología no podemos esconder que el ser humano tiene esa parte religiosa, ¿no? Y es importante eso porque por eso muchas veces desde lo religioso se intenta influir en lo político y desde lo político también en la parte religiosa, ¿no? Entonces son cosas que aunque desde el papel queremos separar, ¿no? Dentro de nosotros están muy, muy arraigadas, incluso tienen que ver mucho con, más que con lo racional, con lo afectivo, ¿no? Las dos cosas, tanto lo religioso como lo político. Entonces es algo que me parece bien interesante, pero bueno, tal vez lo topamos un poquito más adelante porque ahora quiero hacer una pregunta, sobre todo, bueno, los dos pueden responder, pero sobre todo a Anderson, y es este tema que se maneja bastante desde el discurso, bueno, desde este discurso que tiene Milei y que tienen otros personajes como de esta nueva derecha, ¿no? Y tiene que ver con esta idea de la batalla cultural, ¿no? Porque algo que Milei mencionaba en su discurso ahí en la iglesia es que la iglesia en el lugar en donde puede influir es en este lugar de lo cultural, ¿no? Haciendo alusión a esta famosa batalla cultural que tiene que ver con una lucha de ideas en donde se deslegitima de un lado y del otro lo demás, llamándolo ideología y quitándole importancia, ¿no? Entonces, bueno, tal vez yo esté hablando ahí con muchas imprecisiones acerca de eso, pero ¿qué es eso entonces de la batalla cultural y qué influencia tiene en lo religioso y lo político, ¿no? Sí, interesante eso, y eso me hace acordar de la teología del dominio. Esta semana nosotros tuvimos un congreso por acá en APUC, y en ese congreso hablamos acerca de eso, ¿no? Teología del dominio. ¿Qué es eso? Y tiene que ver con la cultura también, ¿no? De eso que estamos hablando, de esa batalla cultural. Porque, miren, la teología del dominio tiene que ver con esa teología del siglo XX de matriz pentecostal, que es justamente la noción de que los creyentes tienen que dominar. Y por eso es el nombre, ¿no? Dominio. Porque Dios dijo en Génesis 1:28 eso, ¿no? A Adán y a Eva. Entonces tienen que dominar, sujetar la tierra, tomar pose, ¿no? De la tierra. Y eso tiene que ver con dominar todas las esferas de la sociedad, ¿no? Incluso la política, la cultura, la educación, la economía, todo. Es algo brutal, ¿no? Y hay un libro de Agustín Laje, creo que es justamente eso, ¿no? Guerra cultural, ¿no es cierto? Entonces, esto me parece interesante, chicos, para pensar la política en el escenario que estamos viviendo actualmente, ¿no? Porque la idea es eso. O sea, y es curioso, ¿no?
porque muchas veces la política sale de su ámbito propio, ¿no? La política está en otras ramas, ¿no? Que a priori no sería algo político, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de cultura y de política, son dos áreas distintas. Pero cuando nosotros vemos un presidente, o sea, no es un diputado, no es... Es el presidente, pues, ¿no? Es el jefe del ejecutivo del país, ¿no? Y que fue elegido por la mayoría, ¿no? En una democracia. Entonces, cuando nosotros vemos un presidente diciendo eso de la cultura, estamos viendo justamente que la política está yendo a otros ámbitos, ¿no? O sea, y eso me parece interesante para pensar cómo nosotros estamos lidiando con eso que llamamos política, ¿no? Y eso me parece que nos permite repensar lo que estamos llamando política. ¿Qué es la política, no? Porque a veces pensamos así, o la gente piensa, no, es que política no me interesa, no me gusta mucho, la política no es para mí. Pero la política influye directamente en nuestras vidas, ¿no? No hay cómo escapar de eso. Y si es que queremos alguna... Claro que ahí hay un montón de motivos para no tener esperanza, obviamente, pero si queremos también proponer o experimentar algún cambio, eso también va a venir por la política, ¿no? O sea, no hay otra forma. Entonces, eso de Milei me pareció interesante, ¿no? Interesante que empecemos con esa conversación porque nos muestra justamente en cómo nosotros de América Latina y cómo los estados están viendo la política, ¿no? Y cuál es el concepto, la idea que los presidentes, por ejemplo, Milei, tienen de política, ¿no? Miren, él está hablando en una iglesia, religión, pero está hablando acerca de la cultura, es un otro ámbito, pero él es un político, o sea, hay muchas cosas ahí que están juntas, ¿no? Y que se mezclan, ¿no? Y ahí otra vez esa zona gris, ¿no? O sea, ¿por qué un presidente está en una iglesia hablando de cultura? O sea, qué raro, ¿no? Pero ahí yo creo que eso nos da unos tips, ¿no? Para estudiar ese fenómeno, para estudiar lo político, ¿no? Y especialmente lo político en América Latina. Una cosita solamente, ¿no? Para no decir mucho aquí, no hablar demasiado, pero cuando David dijo algo de la secularización, hay una profesora aquí en Brasil, se llama Marilena Chauí, es profesora de la USP. La USP es la Universidad de São Paulo. Y ella dice algo interesante. Ella dice así: para mí, la secularización nunca hubo. Lo que pasó fue que Dios salió de los ámbitos religiosos, bajó del cielo y se fue al Estado. O sea, interesante, ¿no? O sea, la idea religiosa permanece, pero ahora está en el Estado. Entonces, pensar en una secularización total, en una distinción total entre Estado e Iglesia, para Chauí, no. Hay una distinción, son áreas distintas, son esferas diferentes, pero a la vez ellas se mezclan, ¿no? Y es como que Dios bajó del cielo, salió de las iglesias y ahora está viviendo en el Estado, ¿no? Me parece interesante esa idea también para pensar, ¿no? Política y religión. Eso también me resulta fascinante. Porque claro, muchas veces nosotros escuchamos, ¿no? También parte del discurso político, que creo que parte del discurso religioso más bien, que creo que era popular anteriormente a esta época que vivimos, en donde parece ser que en esta época se quiere también que cristianos o que personas aliadas al cristianismo lleguen al poder para ayudar con las diferentes agendas que supuestamente tiene el cristianismo, ¿no? Y digo supuestamente porque no se parte del entendimiento que no existe un cristianismo, ¿no? Sino que el cristianismo o los cristianismos son muy diversos, ¿no? Y que de pronto algunas personas tendrán ahí su agenda con sus cosas que quieren imponer desde lo estatal. Que no todos los cristianos quieren, ¿no es cierto? Entonces de pronto ahí también hay un sesgo. Y bueno, lo que decía es que
antes de que se politizara el tema del cristianismo, también se trabajaba lo contrario, ¿no? El cristiano entonces tiene que estar lo más alejado del tema político. Pero también hay un sesgo ahí, ¿no es cierto? Porque incluso, como decía Anderson, todos aquellos que dicen que a mí no me interesa la política, esa declaración también es un acto político, ¿no? En sí mismo, ¿no? Y de insatisfacción, por ejemplo. Y la cosa es que cuando entramos a ese punto y hay gente que pregunta, ¿no? ¿El cristiano tiene o no tiene que meterse en política? ¿El cristianismo tiene o no tiene un discurso que tiene también que ver con la política? Y la política, eso también habría que definirlo, ¿no? La política de pronto entendida más como la administración de lo público, sobre todo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo responder de pronto a estos cuestionamientos que siempre surgen cuando nosotros hacemos ministerio, por ejemplo? Surgen ese tipo de cuestionamientos y hablando de pronto un poquito de la experiencia, cuando estuve por ahí en el oriente y era época de vacaciones, entonces tenía que ver cómo los pastores tenían que preparar para los domingos antes de votaciones sus discursos o sus predicaciones, tomando alguna postura, ¿no? Y normalmente esa postura tenía que ver con lo más conservador, con las líneas más de derecha, incluso de alguna manera condenando a los demás, ¿no? Yo creo que cada quien es libre de decidir su voto, su preferencia política, ¿no? Sin embargo, creo que el problema está cuando usamos el lugar desde donde se debería hablar evangelio, y el evangelio también es una posición política, ¿no? Pero desde donde se debería hablar evangelio lo usamos para hablar también de pronto para favorecer a uno o a otro lado, ¿no? Entonces, no sé, ¿cómo podemos hacerle frente a esas complejidades también? Buena pregunta. Y me gustó lo que dijiste, Francisco, porque primero, ¿qué es la política, no? O sea, ¿cómo estamos entendiendo ese concepto? Porque decir política no es como decir, qué sé yo, chancla. Chancla es una palabra, ya, chévere. Casa, una palabra. Política es un concepto, ¿ya? Entonces es otra cosa. Entonces, cuando hablamos política, ¿de qué estamos hablando, no? Es interesante, ¿no? Porque si vamos a pensar, por ejemplo, como Hannah Arendt, ¿no? Esa teórica política alemana, que va a decir que, o sea, para ella, interesante eso, ¿no? Que la política tiene que ver con libertad, ¿ya? Para Hannah Arendt. Y la política tiene que ver con esa organización de la convivencia con lo diferente. O sea, para Hannah Arendt, la política va a surgir justamente en esa creación de un espacio donde la libertad de las personas que son diferentes, que son distintas, y son fundamentales esas personas que son distintas para que esa política pueda surgir, ¿no? Es decir, la política se da en lo diferente, ¿no? Y no en los iguales. Una otra teórica política belga, ¿no? Chantal Mouffe, que va a decir que, o sea, la idea que ella tiene de política también es interesante, y ella hace una distinción entre lo político y la política. Lo político para Chantal Mouffe tiene que ver con esa dimensión de antagonismo, o sea, esa dimensión de ideas distintas, de pensamientos distintos, que para ella es algo constitutivo del ser humano, de las sociedades humanas, ¿ya? Eso es algo inherente, ¿no? A esas sociedades. Y la política sería justamente ese conjunto de prácticas y de instituciones que en todo caso van a crear un orden para organizar esa coexistencia humana que en ese contexto de conflictuoso, ¿no? Que es producido justamente por lo político. Entonces, primero tenemos que entender, ¿no? ¿Qué estamos diciendo cuando nosotros hablamos de
de política, ¿no? Política tiene que ver con esa relación de poder, o sea, ¿cuál es el paradigma que nosotros estamos fundamentando nuestra noción o nuestra concepción de política, ¿no? Eh, pero hablando del Evangelio de Jesucristo, no sé qué piensan ustedes, pero yo creo que a veces nosotros como cristianos o lo tomamos de una forma muy espiritual, ¿ya? Es en el cielo, cuando Jesús venga y su reino después de la muerte, ¿no? Y eso es como que causa un vacío, ¿no? En el mensaje, porque es un mensaje para aquí y ahora, ¿no? Pero a la vez también me parece que hay un otro sector, que es un otro extremo, que es pensar que el evangelio es solamente algo político, social de esta tierra y que no hay nada quitando ese carácter también trascendental, ¿no? En todo lo demás. Entonces yo creo que aquí tenemos que hacer me parece, no sé qué piensan ustedes, pero que hacer una mezcla, ¿no? O sea, no ser extremistas, ¿no? A ver, el evangelio obvio, tiene un mensaje social, político, un mensaje para aquí, ahora, un mensaje que no tiene que ver solamente con el cielo, el reino que va a venir después de la muerte, no, es ahora, no, o sea, el ser humano tiene que ser dignificado ahora, ¿no? Es el mensaje del Evangelio de Jesús, traer esa dignidad a los seres humanos en este día, ahora, hoy, en el presente, ¿no? Y eso es política, ¿no? Eso también tiene que ver con política, como bien dices, Panchito. Y eso es un mensaje social también, no es puramente un mensaje espiritual. Y me parece que muchas veces nosotros no hablamos de eso porque lo hemos entendido de otra forma, ¿no? De otra perspectiva. Y eso hace que nosotros como cristianos a veces no vemos lo que está ocurriendo o lo que está pasando alrededor nuestro. Entonces la gente, o sea, un día, y con eso termino, un día yo escuché de una persona, estábamos hablando acerca del hambre, ¿no? Y le dije, no, es que las personas están hambrientas, tenemos que ayudarlas, ¿no? Y lo que me dijo fue, pero ¿qué es más importante? ¿Que ella pase hambre ahora y después se va al cielo? ¿O su hambre es lo más importante? Y yo me quedé así, pero ¿qué hablas? ¿De qué estás hablando? Por el amor de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos esa idea, no, ella tiene hambre, pero no importa. Porque si se muere de hambre, se va al cielo. O sea, es algo completamente alienante, ¿no? Nada más lejos del Evangelio de Jesús, ¿no? Nada más del Evangelio de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús lo que va a proponer justamente es un mensaje para aquí, pues, para ahora. O sea, basta leer Mateo 25, ¿no? O sea, entonces, yo creo que hay esos dos extremos y tenemos que tal vez buscar un equilibrio en esas dos ideas, ¿no? O sea, el evangelio es para aquí, es para ahora, es social, es político, pero también es algo trascendental, porque nosotros como cristianos creemos que Jesús es Dios. Nosotros partimos de ese presupuesto de que Él es Dios, y eso es fe. Entonces no es un mensaje puramente humano, pero obviamente que involucra o abarca, ¿no? Toda la complejidad y toda la existencia humana, ¿no? Y a veces nosotros nos olvidamos de eso. Sí, qué loco. Se me venía a la mente también la idea de que, claro, o sea, como cristianos tendemos a pensar en la supremacía del alma sobre el cuerpo y todas esas cosas que de pronto tampoco no son tan, tan correctas, ya después estudiando más a profundidad el tema del cristianismo. Pero sí, y creo que nos hace un poco bastante daño ese tipo de pensamiento solamente en el más allá, ¿no? Incluso también es una postura de desidia frente al presente, ¿no? Por eso también el cristiano desprecia lo político desde algunos lugares, porque bueno, pues eso no tiene nada que ver con nosotros, no tiene nada que ver con el reino de Dios, porque el reino de Dios es eso que vamos a experimentar cuando muramos, ¿no? Sin embargo, cuando pensamos que el mensaje de Jesús es que hay la posibilidad de que el reino de Dios venga a nosotros, o sea que Jesús nos está diciendo que el reino de Dios tiene que bajar acá, no que nosotros tenemos que subir, ¿no es cierto? Entonces ahí es diferente, ¿verdad? Y desde ese punto de vista,
creo que ahí podemos discernir algo que nos falta como iglesia, ¿no? Creo que nos falta esa posibilidad de que la gente pueda comprender el reino desde todas sus dimensiones, ¿no? Porque Anderson mencionaba, ¿no? Tiene su dimensión espiritual, tiene su dimensión ética, ¿no es cierto? Tiene su dimensión política que tiene que ver con las relaciones humanas, ¿no es cierto? Y cuando entendemos al reino de esa manera más integral, por usar, hay una palabra que es parte de la teología de la misión integral, entonces entendemos de otra manera el reino, ¿verdad? Y eso es curioso porque si queremos construir el reino, tenemos que ayudarnos los unos a los otros, ¿no? Eso ya es político, ¿no? Cuando yo siempre suelo decir cuando hablo con la gente acerca de la política, que la verdadera política que necesitamos no es la política del gran poder, ¿no es cierto? Sino la capacidad de organizarnos entre comunidades, entre personas, para servirnos los unos a los otros. Y eso es evangelio, eso nos llama el evangelio, ¿no? Eso como aportando un poquito acerca de cómo veo el evangelio como una posición política. No sé qué opinan ustedes. Yo quisiera opinar algo. Algo interesante es que hay un término, si no mal me equivoco, creo que es sum o homus politikon, que somos seres políticos. Y a pesar de que en el Evangelio dice que estamos en el mundo, pero no somos parte del mundo, sabe decir en una de las citas bíblicas. Pero eso no quiere decir que nos desliguemos totalmente de esos temas políticos. Al final de cuentas, como dijo Francisco, ayudarnos en comunidad ya es algo, un acto político ya en sí. Entonces, estamos haciendo algo ahí. O querer, por ejemplo, ir a dejar alguna donación o algo por el estilo. Por ejemplo, en mi iglesia hicimos alguna vez limpieza de alcantarillados y es algo político que se está haciendo. Es algo interesante y cada persona tiene su postura política también dentro de la iglesia, ya sea de izquierda, ya sea de derecha. Entonces, por más que queramos, por ejemplo, dejarnos la política a un lado, siempre va a estar ahí. Entonces, es algo imposible de alejarla, siempre va a estar ahí, queramos o no queramos. Entonces, sí, como iglesia sí tenemos que repensar en qué hacer nosotros con respecto a eso, ¿no? Porque tampoco es de quedarnos ahí y ya no hablemos de eso. Entonces, sí es muy bueno eso. Y una cosa, chicos, cuando Francisco está hablando de esa idea de cómo los evangélicos, en todo caso, tienen esta relación con la política, ¿no? Los pentecostales de forma específica, los pentecostales, aquí en Brasil, por ejemplo, en las últimas 3-4 décadas empezaron a crecer mucho. Brasil tiene más o menos unos 40 millones de cristianos evangélicos. De esos, 30 millones son pentecostales. Imagínense, es una... Pero antes, los pentecostales pensaban, nosotros no podemos meternos en política porque no somos de este mundo. La política es algo del mundo, nosotros somos de este mundo. Entonces, no podemos meternos en política. Pero el discurso ha cambiado. Y es interesante eso, porque ahora la máxima es, hermano vota por hermano. O sea, pero eso está conectado con lo que Francisco dijo al principio, ¿no? Porque los pentecostales están yendo al ámbito político, obviamente con vistas a sus intereses, para defender esa agenda que creen que, en todo caso, hablan del evangelio, pero que tiene una connotación muy moralista, ¿no? Por ejemplo, aquí en Brasil hay algo llamado bancada evangélica, ¿no? O sea,
hay muchos diputados que hacen parte de él y todo lo demás. Y una de las propuestas de esos políticos es, por ejemplo, no permitir el matrimonio homoafectivo, ¿no? ¿Por qué? Porque en todo caso piensan que eso es pecado. Pero si eso es pecado y yo soy un político cristiano, debo impedir eso, ¿no? Entonces es como que ellos se lanzan a la política para impedir que esa agenda, entre comillas, demoníaca, ¿no? Y esa agenda que viene en todo caso para destruir las buenas costumbres, la buena moralidad, ¿no? En todo caso puedan llegar a la sociedad. Pero eso es peligroso. Es peligroso porque nosotros, y ahí hablando de laicidad, ¿no? Del Estado laico, esos pentecostales o esos diputados lo que están haciendo básicamente es intentar gobernar la nación a partir de su cosmovisión religiosa, ¿no? Y eso no se puede, pues, porque eso en todo caso hiere al Estado laico. Pero hay esa propuesta muy fuerte de los evangélicos pentecostales, que no es un grupo monolítico, ¿no? No es un bloque, o sea, es distinto, no es lo mismo, no es un solo grupo, ¿no? Hay pensamientos distintos dentro de los pentecostales, que son muchos, como les dije, pero hay una gran mayoría que en todo caso apoya, ¿no? a esas ideas de vamos a impedir que el país o que Brasil pierda esas cuestiones morales que sostienen o que fundamentan la nación, ¿no? Entonces, esa defensa, y es por eso, por ejemplo, que Bolsonaro ganó la elección en 2018 con ese discurso, ¿no? De la familia tradicional, de las buenas costumbres, de la moralidad. Incluso usó durante su campaña Juan 8:32, ¿no? Entonces, si ven cómo la política se mezcla con la religión, cómo la religión también se mezcla con la política, o sea, y es difícil, ¿no? Distinguir cuando un pastor está haciendo un discurso político. Porque a veces no es porque está predicando que es un discurso evangélico cristiano. Y cuando un presidente está haciendo un discurso religioso, como en el caso de Milei, ¿no? Muchas veces aquí en Brasil, durante 2022, por ejemplo, pastores durante el servicio no predicaron el mensaje. Lo que hicieron fue un discurso político, aunque estaban predicando, supuestamente predicando, en un servicio dominical. Lo mismo ocurre cuando hay políticos que tienen un discurso religioso, ¿no? Entonces es como que esas cosas se mezclan, ¿no? Y están a veces muy arraigadas, así, ¿no? Entonces me parece interesante pensar eso, ¿no? Y cómo eso nos permite, en todo caso, entender ese escenario político-religioso en nuestros países, ¿no? Y bueno, está bien interesante la charla, y hay dos cosas que se me vienen a la mente y que quisiera compartir con ustedes y para seguir el diálogo. La primera es que me pregunto yo, al final, ¿cuál está al servicio de cuál, no? La política al servicio de la religión al servicio de la política, ¿no? Porque seguramente los evangélicos o los cristianos, porque también pasa algo parecido también con el catolicismo en algunos lugares, los cristianos quieren tener a la política como un medio para conseguir sus fines, ¿no? Servirse de la política para conseguir de pronto este establecimiento de como si prohibir algo porque es pecado fuera a evitar que la gente peque, ¿no? Es medio extraño. O me pregunto yo, o sea, si es que quieren que no prohibir, por ejemplo, como hablábamos de lo que nos decía Anderson, ¿no? Del matrimonio igualitario que decimos acá, la idea, ¿no? de que si se prohíbe si se prohíbe el matrimonio igualitario es como que están sirviendo a Dios, ¿no? O la idea está de entonces, ¿por qué no prohibir el adulterio, ¿no? Desde el Estado? ¿Por qué no prohibir algún otro tipo de pecado, ¿no? La mentira desde el Estado, ¿no? No tiene mucho sentido en ese ámbito.
Entonces, al final, ¿cuál está sirviendo a cuál? ¿No? Porque los evangélicos quieren servirse de la política, pero también los políticos quieren servirse del voto evangélico, que dicho sea de paso, ya se ha estudiado un montón que, como decía Anderson, el voto evangélico no es un voto monolítico, no es que todos piensen igual, pero los políticos sí quieren servirse del famoso voto evangélico para llegar a sus lugares de prestigio, ¿no? A sus lugares de poder. Entonces, al final, ¿cuál sirve a cuál, no? Y en la misma idea, recordar de pronto desde mi tradición cristiana, que bueno, soy pentecostal ahora, pero tuve un inicio en el cristianismo desde el cristianismo menonita, ¿no? Y en el cristianismo menonita algo que se critica mucho es lo que ellos denominan el constantinianismo, ¿no? Que quiere decir que cuando el cristianismo quiere aliarse con el Estado, las cosas no salen bien, y ponen de ejemplo el declive, a la corrupción de la iglesia después de que Constantino les dio el poder político también, ¿no? Y entonces ahí está, ¿no? Al final, ¿cuál se sirve de cuál, ¿no? No sé qué opinan. Sí, me parece que es un servicio mutuo, ¿no? O sea, los dos, ambos están haciendo eso. Es interesante, ¿no? Y es curioso porque, por ejemplo, si vamos a hablar del ámbito jurídico, jamás en Brasil un juez va a orar antes de emitir la sentencia y si la persona es culpable o no. Eso no va a pasar. Sin embargo, hay un crucifixo, ¿no? Que está detrás del juez ahí dentro del edificio ahí, ¿no? Del ámbito jurídico, ¿no? O sea, ¿por qué estoy diciendo eso? Estoy diciendo eso porque es interesante pensar que la forma como el Estado actúa es racional, ¿ya? Entonces, por ejemplo, fundamentado en las leyes que son construidas dentro de una idea técnica, ¿no? O sea, no es que alguien hizo la ley orando, ¿no? Dios, revélame que voy a... No, o sea, es algo científico, técnico, racional. Pero a la vez hay algo que está fundamentando o que está sosteniendo ese edificio. Y ahí entra la religión, ¿no? O sea, para que podamos ver cómo esas cosas se mezclan, e insisto, ¿no? En esa palabra, se mezclan, y cómo en todo caso también hay un servicio mutuo, ¿no? Así como la religión sirve a la política, al revés también ocurre lo mismo, ¿no? La política también sirve a la religión desde esos elementos que estamos hablando hoy, ¿no? Entonces me parece que es eso, ¿no? Es un ejercicio mutuo y ambos están sirviéndose, ¿no? Y los dos se están utilizando para legitimarse, ¿no? Y eso me parece interesante porque eso arroja luz, ¿no? Para pensar esas cuestiones, porque, no sé, a veces podemos pensar que son separaciones completas, ¿no? O sea, están totalmente separadas, y no es así, y no es así. Hablando acerca, por ejemplo, de ese intento de separación, ¿no? Entre iglesia y Estado, Deivinho, que es anglicano y puede decir mejor que yo, pero en el siglo XVIII, si no me equivoco, los anglicanos se decían evangélicos justamente para hacer esa distinción. No pertenecemos a la iglesia anglicana porque la iglesia anglicana estaba en todo caso en esa mezcla con el Estado, ¿no? Entonces, la idea de decirse evangélico era una forma de distinguirse, ¿no? O sea, no hacemos parte de esa iglesia, somos evangélicos, ¿no? Y también eso tenía que ver con una posición política, ¿no? En ese sentido. Para que podamos ver cómo los conceptos van cambiando, ¿no? Porque cuando decimos hoy y el tema, ¿no? Cristianismo y política, cuando hablamos, por ejemplo, de cristianismo evangélico, y ese término tal vez no es el mejor término para hablar, ¿no? O para caracterizar ese grupo, porque, por ejemplo, si vamos a pensar la Reforma Protestante, Martín Lutero
entendía que la iglesia debería de ser evangélica. ¿En qué sentido? Tenía que, en todo caso, ser moldeada por los principios del evangelio y por eso ser evangélica. Entonces, cristiano evangélico sería una redundancia, porque todo cristiano es evangélico, ¿no? En los términos de Lutero, ¿no? Pero hoy ya tenemos una otra concepción de que es ser evangélico y casi siempre en una contraposición a los católicos. Entonces, de un lado están los católicos y del otro lado los evangélicos. Y ahí podemos caer en lo que Francisco estaba llamando la atención, de pensar que son grupos monolíticos, ¿no? Entonces, por acá están los católicos y aquí los evangélicos, y son grupos, son dos bloques únicos, ¿no? Y no es así, y no es así, ¿no? ¿Y por qué estoy diciendo eso? Porque yo creo que los conceptos son importantes para pensar todo eso, ¿no? Entonces, si estamos hablando de cristianismo, política, es bueno distinguir de qué cristianismo, en qué paradigma nos estamos apoyando para hablar de política, qué es lo político, qué es el Estado. El Estado, según Max Weber, por ejemplo, ¿no? Que es la idea de que el Estado es aquel que tiene el monopolio de la fuerza dentro de un territorio. Entonces, los conceptos son importantes para que en todo caso podamos arrojar luz, ¿no? en la conversación. Uh-huh. Otra cosa que me pareció interesante, y de pronto volviendo a un tema que ya pasamos hace rato, pero Milei en el discurso que pronuncia también se parte de este tema de distinguir el evangelicalismo o el protestantismo desde lo que menciona Weber, ¿no? O sea, como algo que comentamos también en algún otro podcast. El que no lo ha visto puede ir a verlo. El texto este de el espíritu del capitalismo, a ver cómo es, se me fue. La ética protestante. La ética protestante y el espíritu del capitalismo, ¿no es cierto? Y él toma también de ese texto para apoyarse en lo que está diciendo, ¿no? Para Milei, entonces, parte de lo que es evangélico o de lo que es cristiano es justamente el tema este de alguna manera de ser los bien portaditos del Estado, ¿no? De los que están ahí al servicio del Estado, aunque es un poco extraño lo que Milei asevera, porque para él también el Estado es como el demonio, ¿no? Entonces ahí hay cosas interesantes, y ahí cabe lo que dice Anderson, ¿no es cierto? Ellos están como fundamentando también bajo esos conceptos, ¿no? Para Milei, entonces, el evangélico es el que describe Weber en el espíritu, en la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Bien, entonces, no sé, tal vez para ir cerrando, y gracias Anderson por la muy interesante conversación que hemos podido tener, una pregunta que quería guardar para el final es, ya sabiendo todo esto, sabiendo que todo esto es mucho más grande, más complejo de lo que se puede presumir así a simple vista con estos discursos que se nos cuentan, pero también sabiendo que no podemos deslindarnos de lo político, siendo evangélicos, siendo cristianos, ¿qué recomendaciones podrías darnos para lidiar con este tema, ¿no? Para ser buenos cristianos y buenos ciudadanos en el sentido de lo político, pero reflejando, como tú decías, el mensaje del evangelio, que es lo importante, ¿no? Porque a veces se habla mucho de cristianismo, y el cristianismo evangélico o el pentecostalismo a veces no hace suficiente énfasis en lo evangélico, refiriéndose a lo que nos cuentan los evangelios, ¿no? Porque cuando leemos los evangelios así de manera tal vez sistemática y tal vez profundizando en ellos, nos damos cuenta de todo el desafío que se encuentra ahí, ¿no? Un desafío político, un desafío ético, un desafío espiritual, y a veces nos conformamos con lo
con lo de afuera, ¿no? Con ser parte del cristianismo, asistir a la iglesia, compartir con los hermanos. Y como decíamos antes, tal vez el cristianismo se nos ha reducido a que el cristiano no fuma, no toma, no baila pegadito, y a veces no, y vota por determinados candidatos. Entonces, ¿cómo no quedarnos con eso y asumir una posición política que esté más cercana al Evangelio? No de izquierda, no de derecha, sino una posición que refleje los valores del Evangelio. Qué pregunta genial, Panchito. Y eso me causa crisis, les comento, David y Francisco, porque si vamos a entender la política como esa relación entre las personas, el evangelio es muy político. Y estoy pensando muchas cosas, ¿no? Porque, como les dije, estábamos en ese congreso, ¿no? Por acá en PUC, y me regalaron ese anillo, ¿ya? De Tucún, ¿no? Que tiene que ver con ese compromiso con los marginados, con los pobres, con aquellos que sufren, ¿no? Y no sé, David y Francisco, pero a veces yo pienso que nosotros como cristianos lo que menos hacemos es vivir el mensaje de Cristo. Nosotros lo hemos moralizado de tal forma que nosotros lo hemos reducido, como bien dices, Francisco, en esa idea de que yo soy cristiano porque yo doy mi diezmo, yo me casé virgen, no tomo, no fumo y al final me voy al cielo. Como si el cristianismo, como si el mensaje del evangelio fuese acerca de eso, ¿no? Si vamos a ver, el mensaje del evangelio tiene que ver con esa apertura al prójimo, incluso si no es un judío, ¿no? Incluso si es de otra nación. Es más, incluso si es de otra religión. Es lo que Jesús hace, por ejemplo, con el centurión, ¿no? Un centurión romano, ¿no? Que está ahí con su montón de dioses, ¿ya? Pero Jesús nos dice, ya, o sea, igual Jesús lo sana a su siervo. No es que no, pero primero tienes que convertirte primero, ¿no? Arrepiéntete primero y después yo voy a sanar a tu siervo. No, o sea, para nada. Jesús está ahí con ese centurión que tiene sus dioses porque es un buen romano, pero igual lo cuida, lo abraza, lo acoge. Entonces yo creo que, y eso de verdad me genera una crisis, porque me parece que nosotros lo que hemos hecho, de forma consciente o no, es tergiversar al mensaje del Evangelio de Cristo, donde nosotros pensamos que somos mejores porque somos evangélicos, no católicos, porque en todo caso los católicos son idólatras, ¿no? Donde pensamos que somos superiores a las personas de las religiones de matriz africana, porque en todo caso son demonios y nosotros tenemos la verdad. O sea, nada más lejos de lo que Jesús ha propuesto. Entonces, si es que puedo dar una recomendación, primero tenemos que leer los evangelios. Lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Y leer de forma seria, ¿no? O sea, de forma detenida, de forma sistemática, estudiando eso. Y eso me causa también una especie de crisis, porque nosotros nos decimos evangélicos, pero ni siquiera conocemos al mensaje, porque no lo leemos, ¿ya? No lo leemos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es leer ese evangelio de Jesús. Cuando uno, por ejemplo, lee al sermón de la montaña, eso es brutal, ¿no? Entonces, y después intentar aplicar eso en nuestras relaciones, en nuestros cotidianos. Pero el evangelio de Jesús es algo político que tiene que ver con las relaciones humanas, y eso exige de nosotros un compromiso. No hay cristiano pasivo, no existe eso. Ser cristiano tiene que ver con dar la vida por eso. O sea, y eso es algo que me mueve, ¿no? O sea, eso, yo creo tanto en ese mensaje que si es necesario me muero por eso. Pero antes de dar mi vida muriendo, yo voy a dar mi vida sirviendo. O sea,
todo lo que tengo, todo lo que puedo dar, mis conocimientos, mis bienes, todo lo que puedo hacer por el otro, lo voy a hacer, ¿no? Y termino con eso, ¿no? Nietzsche, en ese libro El Anticristo, ¿no? Él va a decir algo interesante porque, o sea, acerca de la muerte de Jesús, ¿no? Y la idea es así, Jesús creía tanto en lo que él decía que murió por eso. Lo ideal es que un día podamos vivir en esa idea, ¿no? Yo creo tanto en ese mensaje de Jesús que estoy dispuesto a dar mi vida para eso. Estoy dispuesto a donar todo lo que tengo para eso. Estoy dispuesto a sacrificarme si es necesario, porque ese es el amor de Jesús, ¿verdad? El amor ágape, ese amor sacrificial, ese amor donde uno se desacomoda para que el otro se acomode. Y eso es político. Entonces, los cristianos, nosotros deberíamos dejar de ir a la política para defender nuestros intereses, nuestras agendas moralistas, y ojalá nos vayamos al ámbito político para establecer o para aportar al establecimiento de una sociedad más digna, más justa, más igual, menos opresora, menos marginalizante, menos violenta, menos homofóbica, menos machista. El cristianismo tiene mucho a aportar en las cuestiones políticas, si tomado de forma adecuada. Entonces, ser cristiano evangélico es un acto político, un acto de servicio, de entrega, de donación para la construcción de relaciones humanas más justas, más iguales y que reflejan, en todo caso, ese reino de Dios que ya ha llegado. Genial. Amén. Sí, es hermoso lo que la reflexión final. Creo que es la mejor manera de terminar esta entrevista. Bueno, nada más agradecerte, y no sé si a David se le queda algo por decir ahí para ir cerrando también. Bueno, creo que Anderson ya dijo bastante, dijo muy bien. Me encantó eso. Algo que podría decir es, por ejemplo, no intentar domesticar a Jesús y ponerle en lugares, ¿no? Porque a veces he visto que se pelean por si Jesús es de derechas o si Jesús es de izquierdas, o es capitalista o es comunista, o qué es Jesús. Le digo, chuta, pobre Jesús, él vivía en el siglo I, no en Occidente, pero en Oriente, y ¿qué va a pensar de eso? Entonces, sí hay que, como dijo Anderson, hay que leer el Evangelio. Lo primero que tenemos que hacer es leer el Evangelio para poder comprender a ese Jesús que nos hablaba de ese amor, de ese amor ágape, de brindar la vida por nosotros, de brindar la vida al servicio. Entonces, es lo que puedo decir. Bueno, y con ese desafío les dejamos a quienes se han quedado hasta el final de este podcast. Recuerden compartir el podcast con alguien si es que les gustó, si es que les interesó. Y si es que quieren criticarlo, también compártanlo, porque también nos gusta que los demás puedan aportar de cualquier manera acá, ¿no? Saben que aquí estamos para conversar, para aprender, no lo sabemos todos, y hoy hemos contado con la presencia de Anderson, que nos ha dado muchas cosas para seguir reflexionando, para aprender, y bueno, quedarnos con el desafío de que ese evangelio que acabó de describir Anderson también pueda ser el evangelio que se practica en nuestras comunidades, que lo practicamos nosotros, que lo vivimos y que lo pregonamos, ¿no? Más que pregonar cualquier otro poder, que pregonemos el poder del evangelio, ¿no? Entonces, eso. Muchas gracias a todos y hasta aquí el podcast de hoy. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.